Gracias a ustedes por la invitación, ¿eh? Siempre es un gusto compartir con ustedes el trabajo. Ustedes saben también que un rasgo mío por ahí es no respetar demasiado la bibliografía que propongo, así que la verdad que no sé si nos vamos a mover exactamente por esa bibliografía, pero igual al que la leyó le va a venir bien. Primero quiero aclarar un poco el título, ¿sí? De traumatismos familiares, porque parecería que se refiere a traumas conocidos, ¿no? Familiares en el sentido de lo conocido, lo cual es una especie de oxímoron, porque el trauma justamente se caracteriza por la sorpresa, lo inesperado, es decir, justamente todo lo contrario a lo que en el sentido común llamamos lo familiar. También podría pensarse con este título que se trata de los traumatismos infringidos por los familiares, ¿no? Por la gente que rodea al niño. Bueno, eso está un poco más cerca quizá de lo que me quiero referir, pero tampoco es exactamente eso, aunque es un poco eso. Diría incluso que esto lo saben todos por la práctica, que en cuanto se invita a alguien a hablar libremente, que sabemos que de libre tiene muy poco, rápidamente estamos hablando de la familia, ¿no? Rápidamente estamos en mi mamá me dijo, me hizo, mi papá, mi tío, y eso es lo que se va desplegando en las sesiones. Los niños, ya que estamos en barriletes, pasa lo mismo, pero se agrega ahí que uno escucha bastante también de la novela familiar de los padres, ¿no? Bastante más directamente por ahí que con un adulto. Pero más allá de todo esto, más allá de la novela, existe aquello que voy a intentar desplegar un poco y que es la familia traumática, es decir, la familia pensada como el aparato de transmisión del trauma. La familia como un aparato de transmisión del trauma. Si la familia, digamos, tiene una función que no cede, que ya se dio la educación, se dio los ideales a los que identificarse, se dio varias cosas, pero si hay algo que no ha cedido aún, es esa función de transmisión. Es como un invariable en la familia, una invariable dentro, en el centro de todas las cosas que han ido variando y que siguen variando tanto. Entonces podríamos hablar de lo variable y lo invariable en la familia. Y ahí se nos presenta como ineludible una referencia, que es Lacan en 1938, ¿sí? Con los complejos familiares, ¿no? Lo que está muy claro, lo que Lacan presenta ahí claramente, es la familia como una invención simbólica, es decir, nada de natural ni de instintual entre sus miembros, ¿sí? Por supuesto, la pulsión está en juego, es central, obviamente, pero no hay instinto maternal, instinto paternal en la familia humana. Y el único lazo social firme es la alianza de la pareja conyugal y el lazo del padre y la madre con los hijos por la vía del cuidado y del amor. Pero todos sabemos que un hijo biológico puede ser abandonado o puede ser no recibido como sujeto de pleno derecho, y que en cambio otro niño que no tiene ningún lazo biológico con los padres puede ser bien recibido y con un lugar de sujeto de pleno derecho en una familia, aunque no tenga nada de ninguna relación biológica. En ese sentido hay que decir que la adopción es una especie de laboratorio sobre qué es una familia, ¿no? Bueno, yo quiero llamar la atención sobre un punto, lo que llamo lo variable y lo invariable, y es que a la vez que la familia se presenta con un grado de variabilidad cada vez mayor, ¿sí? Podemos empezar por el tema de las familias ensambladas, pero están las familias monoparentales, las familias homoparentales, todas las nuevas y las futuras variantes que van a venir del hecho de que cada uno de los padres pueda elegir su identidad sexual. Todo eso configura una serie de variables cada vez mayores, pero que se acompañan de un elemento que es invariable, ¿sí?
hay un elemento dentro de todas estas variantes en la familia que es invariable. Y esto se puede deducir en la práctica del hecho de que cada vez más los sujetos que reclaman el derecho a elegir su identidad sexual, por ejemplo, reclaman también el derecho a formar una familia. ¿Mm? Bueno, entonces es sobre este punto de invariabilidad que Lacan nos llama la atención en su nota sobre el niño, ¿no? Cuando la define como una formación con función de residuo. Dice, la familia sostiene una función de residuo y se sostiene también en una función de residuo. ¿Y qué es el residuo? El residuo es aquello de lo simbólico que queda reducido al máximo o aún lo que queda por fuera de lo simbólico. Y el trauma, como estamos viendo, es eso, es un residuo, es justamente el hecho de ser un residuo insimbolizable lo que da la potencia traumática. Y esto subvierte de alguna manera la temporalidad, porque el trauma queda como una especie de pasado en el presente o un presente siempre pasado, ¿sí? En ese sentido hay algo de atemporal en el trauma. Aquí es fundamental la noción freudiana de Nastrachlichkeit, o en francés après-coup, o para nosotros a posteriori, aunque haya siempre algún detalle en la traducción que hace que las cosas no cierren exactamente bien. Pero el après-coup no es simplemente que lo segundo resignifica lo primero, ¿sí? Es el movimiento por el cual el trauma queda implicado en el síntoma. Es decir, que hay après-coup quiere decir que hay una suerte de asunción por parte del sujeto, en el sentido de estar determinado por un trauma o por el fantasma que vela el agujero de ese trauma. Es decir, que en algún momento hay la asunción por parte del ser hablante del hecho de que eso siempre estuvo ahí, a pesar de que se ha localizado en un momento preciso del análisis, ¿no? Bien. En cuanto al trauma, vamos a partir de que el ser hablante se constituye en un encuentro traumático, ¿no? Y ese encuentro traumático, siempre traumático, es el de la lengua con el cuerpo. Escribe experiencias, marcas de goce muy tempranas, que determinan a un sujeto, porque el sujeto con esas marcas es que tejerá la trama de su destino, como dice Lacan en la conferencia sobre Joyce. Bueno, ante ese encuentro, ¿qué ocurre? El sujeto elige, pero cuando decimos elige nos referimos a la insondable decisión del ser, ¿no? Elige, es decir, de manera misteriosa, su respuesta como sujeto a ese encuentro. Es lo que Lacan dice de distintas maneras. Por ejemplo, en el Atolondra dicho, el sujeto es respuesta a lo real. O en el Seminario 21 encontramos que uno siempre es más o menos responsable de su real, ¿sí? Se refiere a esa insondable decisión que determina el modo de respuesta de un sujeto al encuentro con lo real. Entonces, neurosis, psicosis, perversión son modos particulares, no universales, singulares, particulares, de responder al encuentro del cuerpo con la lengua. Y dicho encuentro consiste, Lacan lo llama de distintas maneras, lo describe de distintas maneras, no solamente en la última enseñanza, sino ya en función y campo de la palabra, hay una referencia a esto, pero yo voy a tomar la forma en que lo nombra en la conferencia en Ginebra, que es del 75, ¿no? El encuentro consiste en que hay instilación de modos de hablar. Así define Lacan esta operación de transmisión familiar en la conferencia en Ginebra. Hay instilación de modos de hablar. Y nosotros agregamos, hay el choque de algunos significantes particularizados, que son los que dejan marca. Entonces,
esta instilación de modos de hablar, este choque de algunos significantes con el cuerpo, siempre es traumático. ¿Por qué? Porque es lo que introduce la no relación en el cuerpo hablante. La no relación existe a partir de que hay significante, ¿sí? Y la elucubración que el lenguaje hace sobre la lengua no hace más que verificar que es imposible escribir esa relación. Entonces, creo que podemos decir que lo invariable en la familia es que es una máquina de instilar la lengua. Antes habíamos dicho máquina de transmisión del trauma. Y si el trauma es efecto de ese encuentro con la lengua, también podemos decir que la familia es una máquina de instilar la lengua, es decir, los significantes hablados por los que rodean al niño. Entonces, llamemos a esa familia máquina de instilar, ¿sí? Esté compuesta de la manera que sea, ¿sí? Y eso es todo lo que sabemos de una familia, de qué es una familia. El resto es pura construcción sometida a los semblantes y a los ideales de cada época, ¿sí? Entonces, me parece que hay que invertir la forma de pensar qué es una familia. Es decir, no hay que imaginar que hay una familia y entonces tiene una función, sino que hay que pensar que llamamos familia a aquello que tiene esa función de instilar la lengua. Entonces, lo que una familia debe ser, todo ideal de familia, a partir de esto, queda definitivamente del lado del delirio, el así llamado familiarismo delirante, ¿no? Está claro que no utilizo aquí el concepto de delirio en psicopatología, ¿no? Sino en el sentido de que toda formación del lenguaje es delirante en el sentido de que viene a obturar un vacío, ¿sí? De tal manera que un delirio es tan delirante como un fantasma, por ejemplo, ¿no? Porque vienen a tapar, a velar el vacío en la estructura. Y recuerdan seguramente que Eric Lorán en más de un texto dice que la función del analista, la principal función o la primera función de un analista en el tratamiento con niños es lograr separarlo del familiarismo delirante que le ha tocado, ¿no? ¿Para qué? Para poder construir su propio fantasma, para poder construir su propio delirio. Para eso tiene que separarse un poco del fantasma de aquellos que lo rodean. Entonces, desde los primeros encuentros con un niño o con una niña, el analista lo que intenta es confrontarlo con que más allá de los ideales y de las locuras familiares, ellos mismos son portadores de un cuerpo que habla y que ese es un lugar donde puede ser escuchado, ¿sí? Donde su palabra tiene valor. Y es la única manera que se consiga hacer cristalizar un síntoma en el niño de manera tal que haya una demanda propia, ¿no? Por eso muchas veces vieron que los tratamientos con niños terminan donde parecería que podría empezar un análisis, ¿no? Pero bueno, es cuestión de dejarlo ahí estar un tiempito como para que esa demanda propia se articule, y es muy común, pasa frecuentemente que púberes o adolescentes vuelvan al analista, pero ahora ya con una demanda propia. Bueno, como no los veo porque tengo el texto en la misma pantalla, a ver, voy a poner un poquito la pantalla para verle las caras. Me interrumpen en cualquier momento, ¿eh? ¿Por ahora va bien? Sí, Gustavo, todo tranqui por ahora. Si querés, antes de las 9, el tiempo que quieras, conversamos, pero dale tranqui. Por Sí, supuesto que no trabajé tanto como para llegar hasta las 9, ¿eh? Conversando sí vamos a llegar. bueno, Otra referencia ineludible. No, pero lo que le quería decir es que como yo no los estoy viendo ahora, si me quieren detener, me avisan, ¿eh? Si alguien levanta la mano, yo no lo veo. Otra referencia ineludible es de una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis, ¿no? 1958. Ahí Lacan plantea algo
que me parece muy interesante para pensar también la familia, porque es cuando dice que el sentimiento íntimo de la vida en un sujeto viene dado por un modo de juntura. No estoy citando textualmente, por supuesto, ¿sí? Pero él habla ahí de la juntura, ¿sí? El sentimiento íntimo de la vida en un sujeto viene dado por una juntura. Con el viraje de la última enseñanza podemos sostener que la juntura es la juntura entre los significantes de la lengua y el cuerpo, ¿no? ¿Por qué? Porque mientras pensábamos al sujeto, como lo decía Lacan en esa época, yo creo que él lo decía de una manera y ya iba pensando de otra, pero nosotros cuando pensamos el sujeto representado por un significante para otro, ahí se trata de un sujeto muerto, de pura representación. Y el problema de Lacan siempre fue cómo hacer que entre el cuerpo en la cuestión, ¿no? Y entonces, si habla de juntura, es porque estamos hechos de piezas sueltas, ¿no? Y en toda juntura siempre hay un punto de fuga. Esto los mecánicos lo saben muy bien, ¿no? En todas las juntas, en toda la juntura hay un punto de fuga, una yancia, un vacío por donde fuga el sentido, ¿sí? El inconsciente es eso, es esa yancia en la juntura por donde fuga el sentido, ¿sí? Es un punto de fuga del sentido a dar, por ejemplo, para el niño, a la relación entre los padres. ¿Qué los liga? ¿Sí? Los mantiene juntos. Bien. Es una familia entonces. Dijimos que sabemos una sola cosa de la familia, que es una máquina de transmisión del trauma o de instilar la lengua. Pero la pregunta ¿qué es una familia? Remite a otras. ¿Qué es una madre? ¿Qué es un padre? ¿Qué los liga? ¿Sí? Tomemos a la madre, porque quiero traer como referencia una entrevista que leí que me pareció muy interesante. Tomemos a la madre como a la que realiza, por la vía que sea, el deseo más creativo que existe, que es crear una vida. La entrevista que leí es una entrevista que le hace la revista Registros a Antoni Vicens, de Barcelona, ¿sí? Está en el tomo verde de la revista Registros. Y ahí Vicens tiene una lectura muy interesante, porque dice que el deseo de dar vida es un deseo que alberga una injusticia, ¿sí? ¿Por qué? Porque es dar vida a alguien que por ese mismo hecho se va a morir. Es decir, que en ese deseo creativo la muerte está también como su en vez. Y dice que para poder soportar esa relación entre creación y pulsión de muerte, hace falta algo que la acompañe. Un significante podría ser, alguien que represente y que justifique esa injusticia y que la vele. Vicens dice, hace falta una autoridad para sostener lo injusto que es dar la vida a alguien. Hoy un analizante me contaba justamente la experiencia que tuvo de extrañeza porque sentía culpa, porque cuando, es una persona grande ya, pero se recuerda que sentía culpa cuando nació su hija porque sentía que era alguien que iba a morir. Bien, ese alguien que represente, ese alguien que acompaña a la madre en este acto creativo por excelencia, eso es lo que provee la función paterna, ¿no? No pensemos en el padre de carne y hueso, por supuesto, ¿no? Eso que representa es lo que viene a agregarse al uno de la creación para darle cabida en el registro del sentido. En este caso, cuando hablamos de la creación de una vida, el sentido es un niño, otro niño, nunca un grupo de niños, sino uno por uno, ¿sí? El que se parece a la mamá, el que se parece al papá, el presidente, el ingeniero, el que va a ser nena aunque nació varón, lo que sea, ¿sí? Entonces, esa autoridad para no retroceder ante el acto de la creación, siguiendo lo que dice Vicens en la entrevista, puede ser la palabra de un padre.
pero también puede ser la palabra de una mujer, puede ser el discurso de la ciencia, puede ser una supuesta misión en lo social, ahí ya está más complicada la cosa, pero puede ser perfectamente, ¿sí? Cualquier cosa puede venir a ese lugar que acompañe en el acto de dar vida. Entonces, no podemos decir que la familia tradicional ha desaparecido. Hay un eco, ¿no? Sí, ahí está, ahí cerramos el micrófono. Ok. Entonces, digamos que estaba en esto, que la familia tradicional no ha desaparecido, sino que se ha hundido, podríamos decir, hundido en el sentido de bajar, ¿no? En el sentido gráfico, de hundirse, de bajar un escalón, ¿sí? Para pasar a ser un semblante entre otros. Y aquí es fundamental el significante tradición, tradicional, familia tradicional, padre de la tradición. Lacan en ningún momento habla de desaparición del padre sin agregar que se trata del padre de la tradición, cuando habla de desaparición. Por lo general habla de carencia, decadencia, de fallecimiento. Incluso Miller, que en ese texto que habíamos comentado, En dirección a la adolescencia, habla de hundimiento, ¿sí? Aclara que hundimiento no es desaparición, sino justamente esto que les decía, bajar un escalón para ser un elemento más, entre otros, para la constitución subjetiva, al modo del síntoma, ¿sí? Como la que acompaña en el acto de dar vida, para retomar la entrevista. Bueno, hoy hablamos de la era postpaterna, ¿no? Justamente en el sentido este de hundimiento del padre de la tradición, pero no de desaparición. Hay un texto de Eric Laurent que se llama Un nuevo amor por el padre, que está publicado en una freudiana, en donde él dice que si se ha cerrado la era patriarcal, lo que se abre hoy es una era de paternidad contractual, responsable y negociada. Pero no es que no hay función paterna, es que es otra. Les voy a poner un ejemplo, porque hace unos días justo me comentaron un caso que parecía que estaban esperando para esta ocasión. El caso de un padre muy particular y su hijo. Y la particularidad era que el padre había cambiado de sexo tras el nacimiento del hijo. Parece una película de Almodóvar, ¿no? Y entre ellos habían logrado una muy buena relación a partir de la invención de cada uno, como se vio en las entrevistas. ¿Cuál fue la invención del padre? La invención del padre fue presentarse como una madre paternalizada. Son el nombre que él se ponía, ¿no? Que era ella es una madre paternalizada. Es una invención significante que nombra, como cualquier otro significante, su responsabilidad como padre. Y por otro lado, el hijo, adolescente, que ama a su padre, llevaba a las sesiones el estado de su negociación con esa elección de goce del padre y cómo mantener el respeto hacia él con la siguiente frase. Él decía, no olvidar que papá fue varón. Ahora, en la frase no olvidar que papá fue varón, nosotros podemos escuchar olvidar que papá fue varón y agregarle no, ¿sí? De tal manera que lo que creo que habría que acentuar en esa frase es no olvidar a papá, como signo del amor y el respeto que esa madre paternalizada, como él se nombraba, semblante singular del padre, se hizo destinataria de ese amor y de ese respeto. Es decir, que es un hijo que tiene muy claro que para servirse del padre tiene que prescindir de él.
¿qué es en este caso? Prescindir de los embrollos de papá, prescindir de los embrollos del goce y de la identificación del papá para servirse de esa función. ¿Mm? Bueno, entonces volviendo un poco a lo que planteaba Antoni Vicens sobre el acto de creación de la madre, él dice en un momento de la entrevista: no creo que una mujer pueda soportar sin otro simbólico el poder de la creación. Podemos decir que en el caso de esta madre paternalizada, ese otro estuvo presente. Ese otro acompañó a la madre en el acto de creación. ¿Mm? Y en ese sentido, lo que funcione como padre, ya sea un hombre o lo que sea, está en el inconsciente de la mujer, como lo que la acompaña en el acto de creación, lo que acompaña ese uno solo para que entre en el campo del sentido. Lo que acompaña para afrontar el vértigo de crear vida. Lo que también es interesante en este caso, y el que apenas les cuento 2 pinceladas nada más, pero las más importantes, es que no se trata de un sujeto ubicado, me refiero al padre, como la mujer de Dios en un delirio totalmente distónico con la vida social, sino que tenemos a una madre paternalizada dispuesta a ejercer una paternalidad queer, una paternidad queer, ¿sí? Es decir, totalmente acorde con la época. ¿Mm? Bien. Ahora, de todas estas cuestiones, es decir, de la tradición, de las variables, de lo invariable, de lo que cae, de lo que se mantiene, sobre esto Lacan hace una observación bastante fuerte en el seminario 21, ¿sí? Sobre, digamos, es una observación totalmente contemporánea, aunque sea de mediados de los 70, ¿no? Cuando dice que ese elemento llamado padre, el que acompaña a la madre en su acto creativo, estaría perdiendo preferencia y que esta preferencia estaría pasando a lo social. ¿Sí? Cuando habla del orden de hierro. ¿Sí? Esa preferencia entonces pasaría del padre a lo social, y en este sentido lo social toma el relevo de la función del padre y eso tiene consecuencias. Es una referencia conocida. E insisto, es el relevo de la función, no el relevo del papá, ¿no? El relevo de la función. Ahora, para llegar ahí, primero Lacan tuvo que priorizar al padre como función, por sobre el personaje, ¿no? Y definir al padre como función tiene una gran ventaja por sobre el personaje, y es que una función no se define más que... Las dos de esa y las dos de esas. Sigo, digo que definir al padre como función tiene una gran ventaja, y que es que una función no define al todo, sino que una función se define por su campo de aplicación. ¿Sí? Es algo que dice Éric Laurent en este texto, Un nuevo amor por el padre. Definir al padre como función implica que depende del modo en que se aplique esa función. Nunca define un todo, ¿sí? No hace del padre un ideal. ¿Mm? Y entonces cuando Lacan dice en RCI que el padre, en tanto que agente de la castración, no puede ser más que el modelo de la función, quiere decir que de la función paterna solo podemos conocer los modelos en los que ella se realiza. Y entonces, madre paternalizada es un modelo posible de función, de realización de la función. ¿Sí? ¿Por qué no podría serlo? ¿No? Es decir, ser un padre es uno de los modelos de realización de la función, ser madre paternalizada también podría serlo. ¿Mm? Bueno.
Yo ya empiezo a ir terminando, Gastón, así que a las 9 ni a palos, digo yo, vamos a tener que charlar bastante. No lo voy a desarrollar ahora, pero sí quiero mencionar dos modos por los que Lacan aborda la cuestión del padre y su lugar en la familia. Una en el seminario 17 y la otra en el seminario 22. En el seminario 17 Lacan se refiere al padre real, ¿sí? Que es la presencia de lo real y lo simbólico, es decir, es el signo de lo imposible de decir, ¿sí? El nombre del Padre es signo de ese imposible porque lo recubre. Recubre el agujero propio del acto de creación. Es un semblante, entonces, que vela el agujero y por lo tanto es tratamiento del agujero, tratamiento del trauma, del traumatismo, ¿no? Ustedes recuerdan que Lacan juega con los equívocos de la lengua francesa en relación a la palabra traumatismo, ¿no? Y entonces tenemos el traumatismo del trauma, pero también tenemos el traumatismo, que es el agujero que se produce por el trauma, tenemos el traumatismo, que es el excedente sexual freudiano, también, que se produce por el trauma, y también equivoca con el síntoma, cuando dice sin traumatizar. Es decir, el tratamiento del agujero y del exceso producto del trauma por el síntoma. En el seminario 22, cuando Lacan habla del padre función en términos de versión, de perversión, tenemos al padre que es el que aporta una versión que funcionaría para la transmisión de la relación, no ya con el significante, sino con el objeto, ¿no? Y es una referencia interesante para estudiar la familia. ¿Por qué? Porque si pensamos en el hombre que se interesa en los objetos que causan su deseo, que encarna esos objetos en el cuerpo de una mujer, es decir, que planta su fetiche en el cuerpo de una mujer, el padre queda en otra posición, en otro lugar. Es aquel que se interesa y se deja tomar por los objetos causa para la madre, es decir, los hijos. ¿Recuerdan no lo tengo acá conmigo, pero recuerdan el párrafo en RCI? Un padre no tiene derecho al amor y al respeto si no está perversamente orientado, es decir, si no hace de una mujer objeto a causa de su deseo. Y sigue, pero ella se interesa por otros objetos, causa de deseo, que son los hijos. Y entonces ahí tenemos al hombre que ubica el objeto que causa su deseo en el cuerpo de la mujer que desea, y tenemos al padre que lo que hace es dejarse tomar por los objetos que causan el deseo en la madre, que son los hijos. Entonces, mientras el hombre localiza su fetiche en la mujer que desea, el padre, en cambio, se deja orientar por los fetiches de la madre, podríamos decir. Y por eso, Eric Lorat dice en este texto que cité de Un nuevo amor por el padre, que ser padre se trata de una perversión particular, porque tiene ese rasgo de orientarse por el objeto causa para la madre. Y creo que aquí puedo aproximarme un poco a una idea de Miller que nunca terminé de entender bien, una idea que está en un texto que se llama Sobre padres y causas, en el librito este sobre el método psicoanalítico, ¿no? Cuando dice que la relación sexual solo existe en la familia. Y pienso que quizás sea en este sentido, ¿no? En el hecho de que solo allí hay relación entre el deseo de uno y los objetos de goce del otro en la pareja. Lo cual hace de ella una no toda, ni toda madre, aunque se interese en sus objetos, ni toda mujer, pero sí causa de su deseo, y de esa manera se evitaría lo que es fundamental para la función de transmisión en una familia, se evitaría algo que Miller describe muy bien en una clase del curso DONC, cuando dice que
la sombra de la madre cae sobre la mujer, que muchas veces después del acto de creación de un hijo, la sombra de la madre cae sobre la mujer, es decir, que la mujer deja de ser no toda para pasar a ser toda madre, ¿no? Entonces, esta idea de el padre como una perversión particular, porque hay como un quiasma, un cruce entre el deseo y el objeto en uno y en otro de la pareja, pareciera ser una forma en que evitar ese que la sombra de la madre caiga sobre la mujer. Bueno, siendo las 8:15, yo me detengo y los invito a que conversemos. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Para conversar simplemente desmutéense. Si alguien quiere escribir al chat también puede hacerlo, lo vamos leyendo. Hay buenos conversadores en el auditorio, así que vamos a ver qué se va armando. En el chat ya había una pregunta de Carolina Roffé que dice, dice que es excelente, buenas tardes, y quería saber si podés desplegar un poco el concepto del pasaje de función del padre a función social. Bueno, ya comentó esta, ¿sí? Como vos quieras. Sí. En realidad no es que pasa la función, sí, de alguna manera sí. Lo que dice Lacan en el seminario 21 es que se verifica, la verdad que el tipo tenía, no sé, leía el futuro, era uno de estos tipo Julio Verne, ¿viste? Esto que con los elementos más modernos del momento es capaz de ver más allá, ¿no? Lo que él veía es que había una decadencia de la preferencia en el padre como elemento de transmisión y ordenador en la familia, un desplazamiento del padre a lo social, ¿sí? Y que esto iba a tener consecuencias y muy nefastas, decía Lacan. Un problema de entrada que uno puede ver es que cuando se pasa de la encarnadura en alguien, el padre, soporte de una función, porque uno dice, no estamos hablando, no se trata del papá de carne y hueso, se trata de la función, pero también es verdad que esa función tiene que estar encarnada en alguien, ¿no? Y cuando se pasa de la función encarnada a lo social, en donde no hay alguien que levante la mano para responder cuando es llamado, como no está encarnado, es mucho más difícil pelearse con eso. Con un padre uno se puede pelear. Puede dar lugar a lo que Lacan llamó en los complejos familiares la subversión creativa en un hijo. Pero cuando esa función está desplazada a lo social, ¿con quién te peleas? En ese sentido, los retornos, cuando la función del padre ha tomado el relevo lo social, los retornos del superyo son mucho más feroces. La culpa es mucho más feroz, ¿sí? Ahora, eso digamos es la parte catastrófica, pero también no hay que ser apocalíptico, también la vida continúa y se van produciendo nuevos arreglos. Entonces, que esto pase a lo social puede ser pensado como que pasa al grupo, por ejemplo, ¿no? El adolescente que se identifica al grupo. Y en ese punto me parece que un texto muy orientador es en dirección a la adolescencia, ¿no? Porque ahí Miller dice que en relación a la cuestión del cuerpo, ¿no? Cómo hace el adolescente con su propio cuerpo, porque ya no estamos más en el inconsciente es el discurso del otro, sino que estamos en el inconsciente es el discurso del cuerpo, ese cuerpo pasaría a estar encarnado en el grupo. Entonces, el ser hablante, el sujeto, ubica en el grupo el cuerpo en el cual a su vez va a encontrar su goce. Es como una especie de un loop,
¿no? Es decir, mi propio goce lo encuentro en el cuerpo del otro con el que me identifico. ¿Mm? Otra cuestión que aclara Lacan en esa referencia es que cuando el relevo pasa a lo social, ahí hay algo que es un poco contradictorio con lo que estuvimos trabajando. Él dice, la madre se las arregla muy bien sola, ¿no? Cuando el relevo pasa del padre a lo social, la madre se las arregla muy bien sola, pero aparentemente no es que se las arregle sola, es sola del padre, se las arregla sin ese partener, pero con otro partener que es lo social. Entonces, la pareja parental ya no sería madre-padre, sería madre y lo social, ¿no? Con el inconveniente que les decía antes, que cuando no está encarnada la función es mucho más difícil manejarse, ¿no? En general. Entonces, en esa coyuntura, lo que dice Lacan es que lo que orienta al sujeto es un significante, pasa a ser un significante muy consistente, muy ordenador, poco dialectizable, que es lo que él llama el nombrar para. Que el nombrar para es un significante que viene de esa madre sola, ¿m? Que es una especie de designio. Y la característica de indialectizable, pienso yo, que tiene mucho que ver con que la función que acompaña a esa madre no es una función encarnada en uno, con el cual uno se puede pelear, ¿no? O con el cual uno puede entrar en tensión. Buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? Bien. Me pareció muy interesante cómo definiste a la familia, cuando hablaste de invariable, como una máquina de transmisión de un trauma, pero también como una máquina de instigar la lengua. Y no con, bueno, después sí hablaste de las funciones de la madre, del padre, en algunos momentos de Lacan. Pero recordaba algo que decía Lorán hace mucho en Registros Amarillos, cuando hablaba de la familia, y decía que también, es decir, no había que pensar a la familia, bueno, como sabemos, sino con las funciones, porque en esa época ya decía, bueno, porque también los chicos que están en la calle, que viven en la calle, tienen una familia, decía él, ya en esa época, ¿no? Ahora, bueno, o sea que no se trata de otra cuestión, que es lo que vos marcaste bien, ¿no? De funciones que van variando quién las encarna, y pasan a otro, que puede ser los grupos de amigos, social. Me pareció, bueno, muy interesante eso, y recordar también en el seminario 5, que a mí eso es algo que me quedó porque me pareció interesante, la función paterna, que la pueden pasar, como, no tanto como prohibición, sino como vis, como esta función de producir algo nuevo en el decir, ¿no? Exacto. También se podría pensar por ese lado la función paterna, Sí. bien encarna, bueno, ¿no? Sí, sí. Pero, Totalmente de acuerdo. bueno, hay varias cuestiones, pero quería decir esto por el momento. Bueno, Sí, lo que yo recuerdo, Gisela, sí. sobre lo que vos decís es que Eric decía no hay niños sin institución, Ah, ¿no? exacto, eso es No hay verdad. niños sin institución. Y la familia es una institución posible, pero hay otras. Claro, lo tomaba por esa vía, ahora Claro. recuerdo. Pero ahora, con el hundimiento, es más claro que no hay niños sin institución, sea la familia o sea cualquier otra, porque la familia es un semblante más, entre otros, de lo que viene a recibir un ser hablante nuevo, digamos, 0 kilómetros en el mundo, ¿no? Claro. Lo que decís del padre del seminario 5 está muy bien, porque en el seminario 5 incluso hay una frase que yo no la voy a recordar ahora, pero casi que Lacan dice que un padre hay que servirse de él, ¿sí? Habría que buscarla, pero ese hilo que lo lleva a decir en
en la última enseñanza, pasar del Padre para servirse de Él, ya está ahí en el seminario 5. El significante servirse, seguro que está. No recuerdo la frase textual, pero seguro que está. Y el BITS, el Padre como BITS, es exactamente, digamos, en lo que yo quise transmitir hoy, se traduciría en ese acompañante que hace que el uno solo de la creación entre en el campo del sentido. Claro. Es un BITS, de alguna manera. Hay cierta ironía ahí, porque el sentido es un sentido en un trasfondo de sinsentido, en un trasfondo de agujero, ¿no? En ese sentido hay algo irónico en esta función de hacer entrar en el campo, a alguien en el campo del sentido. Gustavo, a ver, ordena un poco la cosa. Primero, Giselle, el niño y su familia, Eric, en la línea que viene trabajando Gustavo, introduce que el malestar en las normas da con el niño como objeto de goce de la institución. Es bien interesante esa formulación para sacarle el jugo. Está en la página 108, digo, porque nosotros solemos intercambiar referencias con Giselle. Interesante. Ahora leo los dos comentarios del chat y Silvia Bermúdez pide levantar la mano. Entonces, si te parece, Gus, leo los comentarios y que se desbloquee Silvia para hablar. Dale. El primero es de Janina Gallo Bernigot, de Catamarca, si mal no recuerdo. Pregunta cómo ubicar el punto de la perversión cuando la función pasa a lo social. Cecilia Gómez de La Rioja dice que en este mismo sentido se trataría de cómo poner en juego para el niño un deseo que no sea anónimo. Y la palabra de Silvia. Vamos. Estás muteada, Silvia, todavía. Ahí está. Dale. Bueno, gracias, Gustavo, porque me aportaste mucho para algo que vengo investigando. Y en cuanto a lo social como predominio de nudo, es interesante darle distintas vueltas, y lo que vos marcás, que no, porque ahí Lacan habla que se puede producir una degeneración catastrófica, ¿no? Pero no necesariamente, porque ahí lo social como predominio de nudo son las instituciones, las leyes, el grupo de pares que puede tomar ese relevo, ¿sí? Será mucho más complicado, ¿no? Eso lo veremos caso por caso. Pero a mí me interesa porque lo estoy investigando en relación a la infancia trans, justamente. Y además, si uno le da una vueltita más, ahí, un poquito más adelante, lo que dice Lacan, que ahí cuando habla de un nuevo orden de hierro, también tiene que ver cómo es el anudamiento, que el anudamiento es un anudamiento rígido y que no tiene, digamos, el mismo modo de anudarse que un nudo Borromeo, pero es un anudamiento al fin, y puede ser una solución para el sujeto. Porque hoy, digamos, como que se me aclaró mucho esta cuestión que a veces no tenemos que complicarnos tanto si un niño viene con una identidad que no quiere ser, sino que hay que escuchar ahí al sujeto. No es una reducción simplista lo que hago, ¿no? Pero como vos lo ubicás y como ubicaste la familia y la definición de familia, me parece que estamos por fuera de toda cuestión descriptiva, fenoménica, que a veces uno tiende a ir para ese lado, ¿no? Sí, estamos por fuera de eso, sin duda. Ahora, me hiciste acordar que hay un proverbio chino que dice, cuídate de complicar lo sencillo, lo simple, pero más aún de simplificar lo complicado, ¿no? Porque es verdad que no hay que complicarse demasiado. Por eso yo decía no ser apocalípticos, ¿sí? Claro. Está el orden de hierro, está la degeneración catastrófica, está el hundimiento del padre de la tradición, todas estas cuestiones están, pero, como vos decís bien,
ese registro de lo social como orden de nudo no deja de ser un anudamiento. Entonces, eso nos evita lo catastrófico, pero tampoco quiere decir que sea muy sencillo, porque es un modo de anudamiento, y anudo con la pregunta sobre la perversión, en donde justamente no está esa versión. No está esa versión porque la versión siempre es de uno, y en el orden social no hay la versión de uno. Hay un universal en donde cada uno se inscribe según modos particulares, y dentro de esos modos particulares cada uno tendrá que encontrar su singularidad. ¿Sí? Es decir, su modo singular de pertenecer a la tribu de los que se inscriben de tal manera en lo social, ¿no? Entonces, el orden social provee cierto anudamiento, o puede proveer un anudamiento. Esa es la parte, digamos, no catastrófica de la cosa, pero la parte, si bien no catastrófica, pero sí complicada, es cómo cada uno va a encontrar su singularidad, porque mientras no haya eso, que aparece como respuesta a la aversión paterna, ¿sí? A la perversión, cuando eso pasa a lo social, y está también, eso en relación a la pregunta de Janina, pero también está la de Cecilia, porque cómo hacer existir un deseo que no sea anónimo en el registro de lo social. Bueno, entonces ahí me parece que es donde el lugar del analista cobra toda su potencia, se hace cada vez más necesario, ¿no? Siempre tenemos en el psicoanálisis esto: cada vez que aparece algo que va a hacerlo desaparecer, el analista vuelve a aparecer como más necesario todavía, ¿no? O más precisado su lugar y su función. Y entonces el analista va a tener que estar muy atento siempre para poder localizar el elemento singular en cada niño, en cada sujeto, en cada analizante, ¿sí? Porque es de esa manera que va a encontrar un lugar en ese nudo social. Si no, sí, está el riesgo de la uniformización, ¿no? Es decir, todo el grupo bajo el mismo ideal, todo el grupo suponiendo que comparten en una comunidad de goce, por ejemplo, se supone que se comparte, no se comparte nada, porque el goce es del cuerpo propio, nadie sabe cómo goza el otro, pero suponiendo que se comparten ciertos goces, entonces el analista va a estar ahí y ya está ahí. Por ejemplo, en el caso, las dos pinceladas del caso que les comenté, ¿no? Un analista que escucha esto de no olvidar que papá fue varón, no lo puede dejar pasar. Claro. Está ahí para eso, justamente. Para que eso sea un punto de capitón y que sobre eso haya un trabajo de elaboración, ¿no? No está para decir, bueno, ahora en esta época, gracias a la ciencia, cada uno puede elegir su sexo, pero tu papá te quiere igual. No, no es eso la cuestión, ¿no? Es cómo preservar algo de la singularidad y algo de la transmisión de ese deseo no anónimo, ¿sí? Porque yo digo, bueno, la familia es máquina de instilar la lengua y máquina de transmisión del trauma. Está bien. ¿Pero para qué? Para que de eso surjan los elementos más singulares de la transmisión, que no deja de ser ese deseo que no sea anónimo. Ese interés particularizado. ¿Sí? Bueno, me parece que me permitieron hacer un combo entre las tres, no sé si les parece bien. Sí. Hay dos preguntas más en el chat que también me parece que pueden pasar al combo, a un 2x1. Verónica Di Stefano de San Juan dice si se podría pensar una relación entre la declinación de la función paterna o pasaje a lo social con el incremento de la psicosis ordinaria, un poco en la línea de la psicosis ordinaria como normalidad. Eso lo agrego yo. Y Carla Danos de La Rioja pregunta si se puede pensar la función del padre
en esta vía no ideal, sino real, en función de separar al hijo del goce, pensar lo vivo del padre, ya que ninguno es ideal, todos van a fallar, entonces servirse de una versión del padre. Bueno, sí, también van un poco al combo, ¿no? Porque yo no sé si podemos hablar de que hay más psicosis ordinarias, ¿no? Por ahí acá podría tomar la palabra también Gerardo, que lo veo por ahí, que ha escrito sobre esto, pero creo que hay cosas nuevas, evidentemente hay cosas nuevas para las que todavía no tenemos un nombre muy preciso, pero ojo con hacer de la psicosis ordinaria la bolsa de gato donde va todo lo que no sabemos bien qué es, donde no está claro qué es una neurosis o qué es una psicosis, ¿no? Miller alerta sobre esto en el efecto retorno sobre la psicosis ordinaria. Sí está claro que cuando hay este desfallecimiento del padre, y por lo tanto una dificultad para la producción del significante fálico, el sujeto recurre a otros elementos, a otros instrumentos, ¿sí? A otros instrumentos para anudarse. Entonces, me parece que la clínica contemporánea lo que nos muestra son formas de anudamiento que no teníamos registradas, que no encajan bien en el clásico complejo de Edipo, ¿sí? Pero que eso no quiere decir que sean psicosis, ni siquiera ordinarias. Me parece que nos conviene, yo prefiero decir no sé a decir es una psicosis ordinaria, porque nos conviene preservar la categoría de psicosis ordinaria. En todo caso, usarla, como dice Miller en ese texto, usar la categoría de psicosis ordinaria como ¿cómo es que dice? Bueno, la idea es que permanezca abierta la cuestión para explorar los modos de anudamiento del sujeto. ¿Sí? Como la psicosis ordinaria como una especie de laboratorio, no como un diagnóstico. También está la psicosis ordinaria como diagnóstico, ¿sí? Pero no haría de todas estas cosas nuevas, raras que nos van apareciendo, una psicosis ordinaria. Me parece que conviene mantener abierta la cuestión y explorar caso por caso el modo de anudamiento. Eso respecto a la primera cuestión. La segunda. Sí, Gustavo, sí, ahí dice la pregunta. Miller habla de como un proyecto de investigación. Habla de las psicosis ordinarias. Eso, proyecto de investigación, gracias. Sí. Exactamente. Sí, pero bueno, justamente en ese texto, que no me acuerdo el nombre ahora, pero él da como determinadas características de la psicosis ordinaria, si bien dice un proyecto de investigación, pero nombra, bueno, las dificultades en lo social. Las externalidades. En las externalidades, eso mismo, sí. Bueno, eso, digamos, sí da cuenta muchas veces de estos casos, como nosotros hablamos, esos casos raros, esta idea de la psicosis ordinaria, pero que mi pregunta era esa, si se puede pensar como, bueno, no sé si hay más psicosis ordinarias o quizás antes no teníamos el concepto y no eran detectadas de algún modo. Quizás también antes no estaba el concepto. No, estoy de acuerdo con vos que hay familiaridad entre esta cuestión del hundimiento del padre de la tradición y la psicosis ordinaria, ¿sí? Hay cierta familiaridad, pero no quiere decir que todos esos casos sean psicosis ordinarias. Incluso, como vos leíste el texto y te acordás bien, Miller exige ahí la cuestión de las externalidades, pero también exige el diagnóstico de neurosis. Hay que ser muy exigente en el diagnóstico de neurosis para poder descartarlo en todo caso, ¿no? Pero buscar la neurosis.
¿Mm? Entonces, sí, hay familiaridad entre la decadencia del padre y los casos de psicosis ordinaria. De todos modos, yo creo que también hay que dejar abierta la posibilidad de pensar que debe haber muchas formas de neurosis que raras, que no son las formas de que estamos habituados a escuchar a un neurótico. ¿Sí? Y en relación a la segunda cuestión, la función del padre como real era, ¿no? ¿Quién había hecho la pregunta? Ana Carla, si querés desmutearte y conversar ahí, tranqui. Me repite la pregunta, como decían en... Bueno, la leo, pues no la veo, ¿Dónde Ana está? Carla, no Ok. me figura en la pantalla acá lo que tengo. Dice, se puede pensar la función del padre en esta vida no ideal, sino real. En función de separar al hijo del goce, pensar lo vivo del padre, ya que ninguno es ideal, todos van a fallar. Sí. Punto, Bueno, servirse de una versión está del bien. padre. Está bien la pregunta, porque hace una mezcla entre dos niveles, que uno no son excluyentes. ¿Sí? Hay un nivel edípico en la pregunta y un nivel de función en lo real. ¿Sí? A nivel edípico, sí, el padre tiene por función la transmisión de la castración, que se puede pensar perfectamente bien en términos de separar al hijo del goce materno. ¿Sí? Pero también hay otra función, que es lo que mencioné solamente, que Lacan plantea en el seminario 17, de otra forma lo plantea en el seminario 22, que es la función del padre real como aquello que da lugar a lo intransmisible, a lo indecible. ¿Sí? Es como una especie de, ¿cómo decirlo?, de transportador, ¿sí?, de lo indecible. Hace entrar eso indecible de alguna manera en un mundo en donde no se puede decir, esa es la paradoja, ¿no? Y de eso hay que servirse. ¿Y cómo se sirve el sujeto? Sirviéndose de la versión paterna, más allá de los fantasmas o de los vericuetos, de los embrollos del padre con su propio goce, ¿no? Para eso está el análisis, por supuesto, porque solo es difícil desembrollarse de eso, ¿no? Desembarazarse de eso. Bien, Gerardo, recién te veía por acá cerca, cuando quieras tomar la palabra también adelante. Yo agrego, Gustavo, en la conversación que tuvimos con los compañeros de Barriletes el encuentro pasado, nos preguntábamos por el niño como síntoma de la madre, daba un poco vuelta a eso. Traigo otra referencia, ya que estamos con bibliografía libre, de Eric, en el texto también del niño de la familia, cuando trae algo que es bien interesante, porque trabaja el seminario 16 en relación a la locución y la nota sobre el niño. Te leo 2 párrafos, a ver qué te parecen. En el seminario 16, Lacan interroga el ideal de la familia en nombre del hecho que en el gran otro hay una falta absoluta de estructura, y escribe atachado. Hay 2 maneras de explicitar este concepto. La primera consiste en añadir el goce que falta en el gran otro, la vía del perverso. Eso tiene el efecto de producir un significante de gran otro pleno, lo que ya Lacan escribe ese de atachado. A ello se opone la vía del neurótico, que quiere completar el ideal de una familia como síntoma, ideal de familia como síntoma, y lo escribe S minúscula A, entre paréntesis. El problema se vuelve entonces que hace falta pedirle un niño a una mujer y pasar por el otro sexo. Es el reverso del nombre del padre como garantía. El padre de familia no es más que un sueño del neurótico, que para inscribirse en el gran otro quiere estar así garantizado. Eso por un lado, le agrego 2 oraciones más.
Este desarrollo de Dan sí me parece complejo. Y las dos oraciones que agrego siguen abajo. El drama familiar debe retomarse a partir del lugar de tapón que revela el objeto A liberado por el significante del otro tachado, del A tachado. Estructura simplemente. El niño ocupa por excelencia este lugar de objeto. La cita final, ahora a la alocución de la psicosis sobre la psicosis del niño es: lo importante no es, sin embargo, que el objeto transicional preserve la autonomía del niño, sino que el niño sirva o no como objeto transicional para la madre. Entonces, bueno, ese pasaje, digamos, de el otro tachado, el ideal neurótico, tener que pasar para el otro sexo a la hora de concebir, instilar, como decías recién, la lengua, y luego el niño como objeto ha liberado, me parecía algo que podíamos desplegar. Y en ese punto, también la referencia del niño como objeto A liberado es un tema, pues la nota sobre el niño diría que el niño es objeto A del fantasma, realiza el fantasma materno, pero esto es otra versión. Así que bueno, te pregunto esto que lo estamos pensando, a ver qué te parece. Es muy sencillo. Es muy sencillo. Bueno, varias cosas. El niño como, si tomamos la nota sobre el niño, tendríamos dos posiciones, ¿no? El niño síntoma de la pareja parental, que es como llega la mayoría de los niños al análisis, y que en las entrevistas preliminares, o a veces todo el análisis de un niño es sacarlo de ese lugar de síntoma de la pareja para que haga su propio síntoma, ¿no? Y la otra posición es el objeto que realiza el fantasma materno, ¿no? Sí. Neurosis y psicosis. Yo digo, hay una tercera posibilidad, que me parece que toda esta clínica contemporánea tiene más que ver con eso, que es que el niño está en el lugar de síntoma de la madre. Ni síntoma de la pareja, ni objeto que realiza el fantasma materno. Síntoma de la madre. Lorán me dijo en la entrevista que está en Rayuela y que está en el libro que compilaron Gerardo y Marcela Negro, que sí que es una posibilidad que hay que explorar. El niño como síntoma de la madre. Es decir, bastante sola, ¿no? O con otro que acompaña poco. Lo cual daría una clínica que ni es la clásica de la neurosis, pero tampoco es el niño en el lugar de objeto que realiza el fantasma materno, como en la psicosis. Entonces, estos desarrollos de Eric, me parece que hay que pensarlos todos de la mano de la forclusión generalizada, ¿no? Entonces, lo que se ve claramente cuando uno piensa en la forclusión generalizada, en todos somos locos, en la pluralización de los nombres del padre, etc., lo que se ve claro, lo que se revela ahí, es el lugar de objeto tapón del niño. Como el niño viene al lugar de ese tapón. Y cuando Eric toma del seminario 16 la idea de objeto A liberado, me parece que a lo que apunta es a que como no hay una clara autoridad, ¿sí? Un uno, no hay la lógica del todo y la excepción, ¿sí? Es un liberado del otro, o es un objeto, sí, liberado del otro o de un otro inconsistente, ¿sí? En relación con un otro inconsistente. Y por eso entonces vos hablabas de reverso del nombre del padre como garantía, porque el nombre del padre como garantía implica que hay una familia y que hay un elemento en ese grupo
ordenador que distribuye los goces posibles e imposibles, y que en torno a eso se organiza el lazo. El reverso de eso es lo que comentaba, el modo en que comenté, que es siguiendo a Eric, al final la referencia de Lacan al seminario 22, ¿no? El de la perversión. Es decir, un padre tiene que pasar por los objetos de goce de la madre para sostener su función. Es decir, que no es que el lugar del niño va a depender de la metáfora paterna, sino que hay familia y hay padre a partir de que hay un niño. En ese sentido es un reverso en nombre del padre como garantía. La familia no se constituye más a partir del nombre del padre, sino que se constituye a partir de ese objeto liberado que es el niño. Y esto, Gustavo, lo podés poner en tensión con las parentalidades. ¿Te parece que es algo que es válido para la familia también que antes era tradicional? Lo que pasa es que en la familia tradicional esto estaba bien velado. El semblante funcionaba, ¿sí? Ahora se devela o se revela, se sale a la superficie esa función de semblante. Lo cual no tiene por qué hacerlo menos operativo, pero sí es que da, digamos, lugar a una pluralización que va a ser, no sé si infinita, pero así como hay esta madre paternalizada, puede haber padres maternalizados, madres maternas, madres medio paternal, no sé, puede haber un montón de cosas, ¿no? Sí, Florencia, ¿qué ibas a decir? Sí, no, que me quedo pensando en esta tercer posibilidad y me preguntaba si no era una forma de leer una de las opciones de... ¿Por qué la hace diferente? Pensaba, ¿no? En estas dos versiones que hay en dos notas, si un niño ocupa el lugar de síntoma de una madre, si no hay allí efectos de metáfora paterna. Son dos posiciones, pero es una nota, ¿eh? Acordate que es una nota. Sí. Sí. Porque decía, bueno, como un niño ocupa el lugar de síntoma de la madre, si ahí ya en esa posición no tiene que ver con algo metafórico de lo sintomático, Sí. y no hay allí un padre. Entonces es una lectura de la posición esa también, Sí, o una sí, vertiente, sí. una forma de... Sí, no. Hay el padre en el inconsciente materno, ¿no? Es Claro. decir, no es sin padre, pero puede ser ella sola. ¿Sí? O puede estar con alguien, pero funcionar sola. Claro. Ajá. Claro. O en Pero esta sí, versión de la mujer como síntoma de un hombre también, digo, son como... claro, sí. Y en ese punto es que Eric también llama la atención sobre, y por eso me gustó el epígrafe que pusieron en el flyer, ¿no? Esa frase de Eric que dice que la Argentina ya no solamente va a ser un país donde hay mucho psicoanálisis, sino también donde se va a investigar sobre nuevas cuestiones. Bueno, esto también tiene que ver con que puede haber una relación muy precoz y muy directa del niño con lo femenino en la madre. Es una de las formas de leer el niño como síntoma de la madre. Es decir, cómo se posiciona el niño frente a ese goce indecible, sin la versión paterna, salvo ese padre en el inconsciente de la madre. Bien, ¿no? claro, ahí sí la veo más diferente. Ahí sí, te la acepto como tercera. Gracias, gracias. Pero me parece que va con la clínica más contemporánea, que podría ir en esa serie, ¿no? P0, falo, o padre
Phi0 y el niño, no, P0 no, perdón, padre, y cierta dificultad en la constitución del significante fálico, puede ir en serie con esta cuestión del niño como síntoma de la madre, no de la pareja. Ujú. Bueno, ahí veo que Gerardo se desmuteó. Antes de que Gerardo intervenga, leo una pregunta que hay en el chat de Diego, que no sé por qué no se desmuteó. Perdón, Gastón, Sí. levantó la mano Gustavo Moreno. Ah, No también sé si- Gustavo. Pará, leo Diego que está en el chat y después Gustavo y Gerardo. ¿Qué pasa si se termina la reunión? Diego dice que en algún momento conversamos el equívoco acerca de si es síntoma de una madre o si es síntoma de una mujer a partir de la maternidad o algo así. Se refiere a pensar un poco más ese punto. Les doy la palabra a Gerardo y Gustavo. No, yo siguiendo, hola, ¿qué tal? Digo, Hola, Gerardo. un poco lo que planteó Gustavo en relación a lo que venían conversando sobre la psicosis ordinaria como programa de trabajo. Y yo creo que a mí me parece que las presentaciones actuales, en este caso de neurosis, yo no lo había pensado de ese modo, Gustavo, y digo, la verdad que yo vengo trabajando lo que es las presentaciones actuales de neurosis del lado de que hay un impasse en las funciones del falo. Entonces, por eso tenemos las presentaciones clínicas del lado del trastorno del goce en neurosis, o sea, como hay neurosis donde hay una invasión de goce y que ese tipo de presentación de neurosis en realidad se confunde más con una psicosis extraordinaria que con una psicosis ordinaria, en verdad. Como digo, yo trabajaba un poco lo que es el concepto que trabaja Lacan en el seminario 4, carencia paterna, para pensar estas neurosis donde hay padre, pero hay un impasse en las funciones del falo. Como ustedes saben, la función del falo lo que ubica es, no solo hay una extracción del objeto, sino hay una localización del goce fálico en el objeto A. Y esa es la función que cumple el falo para Lacan. Y eso me parece que es lo que en este momento, en esta época, está un poco en impasse. Como para ubicar este punto, digo, me parecía como para plantear un poco esta modalidad de presentación actual. Lo que yo no lo había pensado es en relación a lo que vos planteás, Gustavo, como que eso lo podemos pensar como un niño como síntoma de la madre. Es una hipótesis. Digo, porque digo, desde, por ejemplo, el seminario 4 puedes pensar cómo el niño queda detenido en la identificación imaginaria, que es el primer tiempo de Edipo, porque no se produce la fijación de... Claro, uno podría decir, Juanito, ¿era síntoma de la pareja parental? No sé. Digo, está la salida por la doble madre, Juanito. Y sí. Claro, y Juanito sí, digo, con la fobia lo que logra es localizar algo de ese goce que estaba en impas. Juanito era más bien síntoma de la madre, pero se construyó un profesor, un buen Dios, por supuesto primero el caballo, ¿no? Pero todas las suplencias posibles, pero más bien parecía que estaba librado a una relación muy directa con la madre sin llegar a ser el objeto que realiza el fantasma, ¿no? Y otra cosa que dijiste que me pareció que quedas para preguntarte, ¿no? Cuando vos traes del seminario 17 lo que planteas como el padre real, ¿no? Digo, vos lo ubicabas como del lado de lo que transmite a lo que es no el orden de lo decible, ¿no? Si eso, Sí. a eso le das estatuto del S1, porque por ejemplo Lacan ahí en el seminario dice que el padre real lo ubica como el lugar de lo imposible, también dice que es el agente del significante amo. Es la operatoria que permite que escupa un significante. Por eso, no, ahí mismo está, lo mismo que vos decís, está la respuesta, no es el S1, es la operación, la operación, donde claro. surge, Es porque lo que transmite es lo real en lo simbólico, ¿no? Entonces es el agente como para la producción del S1, no el S1. ¿Estás de acuerdo? Sí, yo estoy de acuerdo, por eso digo, podemos pensar que este tipo de neurosis tenemos un lado o del seminario 4, carencia paterna, o del seminario 17, podemos decir que hay una falla a nivel del padre real. Este tipo de presentaciones de neurosis, que si bien son neurosis, pero
que se presenta más del lado que pareciera una psicosis o del lado del trastorno del goce. Ajá, ajá. Sí, sí. Gustavo. ¿no? Sí. ¿Qué tal, Gustavo? Hola, ¿qué tal, Gustavo? Muchas Hola. gracias por el trabajo. Ya había bajado la mano porque un poco se fue deslizando la conversación y quedaba un poco atrás. Pero pensaba cuando vos desarrollabas un poco las funciones del padre, por decirlo, en el libro de Gerardo Arenas, que se toma el trabajo de desagregar estas al menos 3 funciones, el libro Ombligos, donde habla de metaforizar el deseo, la separación libidinal respecto a la madre y bueno, y la función de modelo en el sentido de la perversión paterna, ¿no? Y que él plantea un poco que sería interesante un poco para el psicoanálisis no adjudicar de forma unívoca al padre estas 3 funciones y pensar que diferentes agentes pueden ejercerla. Bueno, también como herramienta de lectura pensaba frente a todo esto que has planteado de la familia en la actualidad, es decir, que no necesariamente estas funciones las va a ejercer, que por ahí seguir manteniendo la referencia al padre nos lleva como a intentar pensarlo como un agente único y que pueden ser diferentes agentes los que sostengan esta función. Si coincidís que esto puede servir para la lectura clínica, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que hay que invertir la cuestión, no es que el padre tiene tal función. Lo que ejerce tal función lo llamamos padre, porque lo llamamos así, qué sé yo, porque es lo que tenemos, ¿no? Como no es que está la familia y entonces va a transmitir tal cosa, no, a lo que cumple esa función lo llamamos familia, ¿sí? A lo que transmite la lengua lo llamamos la lengua materna. Hay que invertir ese modo de pensarlo y entonces, es como decís vos, Gustavo, muchos distintos elementos pueden venir a cumplir la función. Por eso Lacan hablaba de pluralización, ¿no? Genial. Bueno, ya son las 9. Hay una intervención de Florencia en el chat que habla del padre de Juanito como alguien demasiado amoroso. Yo ya que tiraste este sintagma tan fuerte de Juanito como síntoma de la madre, te pregunto si tiene que haber notas de la división en ese sentido, por el lado de la madre respecto del hijo. Ah, bueno, eso me recuerda que había otra pregunta, que era sobre el síntoma de la madre y el síntoma de la mujer, ¿no? Sí, sí. Vos apuntás también un poco a eso, Gastón. No sé, veamos. Bueno, a mí me parece que ahí hay una diferencia muy importante, porque la madre está en posición masculina, ¿no? Digamos que la madre en sí, del goce femenino, hay poco. Es decir, ella se las ha arreglado con la maternidad para velar ese vacío que implica el goce femenino, que es indecible, ¿no? De la maternidad se puede hablar un montón, se puede decir un montón. Del goce femenino no. Entonces, necesariamente debe ser distinta la posición del niño síntoma de la madre que el niño síntoma de la mujer. Pero, en todo caso, siempre se trata de cómo es instrumentalizado un niño para el tratamiento de la castración en un sujeto femenino. Si ya fue tratado por la vía de la maternidad, seguramente va a ser distinto que el lugar que le queda a ese niño como síntoma de una mujer frente al goce femenino. Quizá es ese punto al que se refiere Eric con las identificaciones precoces a lo femenino en la madre. ¿Podés desplegar un cachitito más esta idea, Gustavo? A ver si la podemos... La verdad que no, porque está ahí al borde. Está muy al borde, digamos. Está difícil. Llegamos hasta ahí por ahora.
Pero no, lo que digo es, una madre es alguien que ha realizado en ese momento, no es que sea la posición fija de por vida, siempre es en relación al hijo también, ¿no? Alguien que ha realizado un tratamiento del goce por la vía de la maternidad. Sí. ¿Sí? Para esto habíamos comentado las clases de Donk, habíamos comentado que valía la pena leer las clases de Donk, Sí. la 13 y la 14, ¿no? Donde él cruza maternidad y feminidad. El ser síntoma de una mujer quiere decir estar en un lugar para responder ante alguien que está en relación con el no todo. La madre en ese momento no está en relación al no todo. Claro. Tiene su objeto que la completa. Perdón, Gustavo, la madre es definida en la boca de cocodrilo. Eso es la madre. Sí, exacto, de acuerdo. Entonces no está en posición en una relación cercana al no todo, como dice Lacan de la mujer, ¿no? ¿Por qué la mujer puede ser síntoma de un hombre? Y porque tiene una relación muy cercana al no todo. Y en ese vacío que aloja, puede acoger el objeto a fetiche del hombre, ¿no? Esa es la posición de una mujer. La madre, en ese momento, como madre, en tanto madre, ha velado eso. Evidentemente deben ser posiciones distintas, no podría adelantar mucho más ahora. Va a tener que Bueno, volver. vamos a Vas a tener que volver. Tenemos que investigarlo. Dale, dale, la semana que viene. Bueno, Ahí la clase de Coti, por ahí también puede dar más pistas sobre esto, que va a trabajar también lógicamente. Seguro que yo tengo la respuesta, no te hagas Ahí estaba, no te había visto. Vamos a tener que esperar a Coti. ¡Están locos ustedes! ¿Por qué no esperan? Esperen Ya tenés por dónde empezar, Coti. La clase. No, pero es interesante. Pero evidentemente hay toda una clínica que tenemos que esperar y dejarnos enseñar por eso, ¿no? En donde exacto. El goce femenino va a estar cada vez más en el lugar de la superficie, en el lugar protagónico, como para ver cómo un niño puede responder a eso. Hay una referencia que a mí me gusta mucho, que es la de la diosa blanca de Robert Graves, que está en El despertar de la primavera, que también la cita Erika en el texto que trajiste recién, de la freudiana, en donde habla algo de ese orden que empieza a entrar al lugar, pero la palabra lugar es absolutamente inexacta y errada ahora, que tenía el nombre del padre. Pero ese texto de Erika es muy maldito, porque pone citas muy difíciles, prácticamente no las explica y avanza. Pero esa referencia está y me parece que tiene bastante que ver con lo que venimos charlando. Bueno, porque dice que en la antigüedad los dioses eran femeninos, porque la creación es un acto femenino, ¿no? Que los dioses masculinos vinieron después a velar eso. Entonces el acto creativo siempre tiene que ver con lo femenino. ¿Por qué? Porque la creación es ex nihilo, se crea a partir del vacío, de la nada. No es como la invención que es a partir de restos, ¿no? La creación es ex nihilo, entonces se atribuía a dioses femeninos. Sí, claro, eso está muy bien. Pero cuando dice que eso, está bien, mitológicamente está, pero ahora, para pensar las subjetividades de cómo está extrayendo la familia hoy, bueno, es dejarse enseñar por la clínica que estamos laburando. Exacto. Y buenísimo también que quede abierto y que queden puntos de investigación cada vez más cernidos para seguir trabajando. Así que eso me resulta muy interesante de cómo transmitiste hoy el planteo. Bueno. Así que bueno, por mi parte y por la parte de Barriletes también, en nombre de Barriletes, muchísimas gracias, Gus. La seguimos en cualquier momento y gracias a todos los que se sumaron a la conversación. Gracias a ustedes, Che, por la invitación.
que siempre la de ustedes es invitación a laburar, así que eso está bueno. Y vos nos hacés laburar a nosotros también. Bueno, es recíproco. Es recíproco. Ok. Bueno. Gracias. Chao, Gustavo. gracias. Buenas Un noches. abrazo. Chao, hasta luego. Hasta chao, otra. chao. Hasta Gracias. luego, hasta luego. Chao, chao.